La casa en el acantilado. Mi nombre es Elena. No soy supersticiosa, ni especialmente espiritual. Soy arquitecta, racional hasta el tuétano, o lo era, hasta que recibí una carta de un abogado en Veracruz. Según decía, mi tía abuela, Marta Escobedo, había muerto hacía casi un mes y me había dejado su casa en herencia. No supe qué sentir, no la conocí, no recordaba haber oído su nombre, y nadie en mi familia parecía hablar de ella. La curiosidad fue más fuerte que el escepticismo. Así que tomé un vuelo y luego un taxi que me llevó hasta un pueblo pesquero llamado El Salto de Luna. Desde ahí, una carretera de tierra bordeaba los riscos hasta terminar en la única edificación solitaria, una mansión antigua sobre un acantilado. El chofer no quiso acercarse más. Ahí la dejo, señorita. No me meto con cosas de muertos, murmuró sin mirarme. Pensé que exageraba. La casa parecía sacada de una novela gótica, 2 pisos, balcones oxidados, una cúpula, ventanas tapadas con tablas desde adentro, y un hedor a mar y madera húmeda. La puerta estaba abierta, como si la esperaran. Al entrar, el crujido del piso bajo mis pies pareció despertar algo. El eco de mis pasos rebotó en los muros como si alguien, o algo, los escuchara. El interior estaba cubierto de polvo, pero extrañamente ordenado. En la sala principal había una chimenea apagada y retratos de mujeres de la familia que no reconocía. Todas me observaban con ojos negros como tinta seca. Encontré el despacho de mi tía Marta. Era una habitación pequeña, con estanterías repletas de libros de ocultismo, diarios escritos a mano y símbolos tallados en las paredes. Algo no cuadraba. Uno de los libros, forrado en cuero agrietado, tenía grabado el nombre, El manuscrito de las aguas negras. Esa noche, dormí en el sofá, incapaz de encender la chimenea. El viento golpeaba las ventanas con una cadencia irregular, como si alguien tocara con los nudillos. Soñé con una mujer parada frente al acantilado, de espaldas. Murmuraba algo en un idioma que no reconocía, y el mar se agitaba como si respondiera. Desperté jadeando. La mañana siguiente, mientras recorría la casa, encontré un cuarto que no figuraba en los planos que el abogado me había dado. Detrás de un librero corredizo había una puerta con cerradura de hierro. Olía a sal, moho y azufre. Esa misma noche, mientras revisaba los diarios de Marta, leí una frase que me heló la sangre: cuando el mar reclame lo suyo, la última de las Escobedo deberá responder el llamado. Nadie puede rechazarlo. Nadie. Pensé en el sueño, en la mujer, en la forma en que el viento parecía hablarme, en cómo, desde que llegué, el mar no dejaba de rugir. Y entonces, escuché los pasos. No los míos. Unos pasos arrastrados, lentos, justo arriba de mí. En el piso que, hasta esa noche, yo creía deshabitado. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. No eran alucinaciones. Podía distinguir perfectamente el sonido del crujido de las tablas cediendo bajo el peso de unos pies arrastrados. Algo o alguien caminaba allá arriba, aunque la segunda planta estaba vacía. Lo comprobé al llegar. Subí lentamente, con una linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Cada escalón crujía como si protestara por mi osadía. Al llegar al pasillo, lo primero que noté fue el aire. Era más frío, más denso. Y olía diferente. No a humedad, sino a algo rancio, podrido. Como si la casa respirara desde dentro. No había nadie. Las habitaciones estaban vacías, desiertas. Pero la sensación de estar siendo observada era insoportable.
Fue entonces cuando noté algo que no estaba la noche anterior, una marca en la pared del fondo del pasillo, como un símbolo tallado con uñas o algo punzante. Era un círculo con líneas que se entrecruzaban formando una estrella invertida. Debajo, escrito en una caligrafía enfermiza, leí: "Ya despertó". Bajé corriendo. Pasé el resto de la noche encerrada en el despacho, leyendo los diarios de mi tía Marta. Descubrí cosas que no quería saber. Según sus escritos, la familia Escobedo había hecho un pacto ancestral con una entidad marina conocida como el Silente, un demonio que vive bajo las aguas, en las grietas más oscuras del océano. A cambio de conocimiento y poder, cada generación debía ofrecerle un tributo. Mi tía fue la última en continuar el rito. Hasta que se negó. Lo retuve, lo encerré detrás de la puerta de hierro, en la sala oculta. Lo sellé con los símbolos. Pero él me susurra. Todas las noches. Y lo peor, es que sé que no me va a perdonar. Esa puerta. Aquella que encontré oculta tras el librero. Fui hasta ella. Ahora había marcas en la madera cercana. Como si alguien, o algo, la hubiese arañado con desesperación. El olor a azufre era más fuerte. Desde adentro, juraría que oía un murmullo. Como si el mar hablara. Como si la casa temblara muy levemente. Decidí no abrirla. Esa noche, me encerré en el coche afuera de la casa. Pero no dormí. A las 3:12 de la mañana, las luces de la casa se encendieron solas. Vi una silueta moverse en el piso superior. Una figura alargada, huesuda, con movimientos espasmódicos. No parecía humana. Al amanecer, volví a entrar. La casa olía a sal. Y la puerta de hierro estaba entreabierta. Dentro había una escalera en espiral que descendía, tallada directamente en la piedra. Bajé con el corazón en la garganta, guiada por el olor, más fuerte que nunca, y por una voz muy tenue que parecía ser la de mi tía. Por favor, mátalo, antes de que despierte del todo. El túnel terminaba en una caverna natural. Una especie de santuario. En el centro, una fosa llena de agua negra como petróleo, quieta, inmóvil, como un espejo sucio. A su alrededor, huesos. Muchos. Humanos y de animales. Cuando di un paso hacia la fosa, la superficie se agitó. Y vi algo, una figura esquelética, de ojos abiertos sin párpados, flotando apenas bajo el agua. Y me miraba. Subí corriendo. Tropecé, grité, lloré. La puerta ya no se cerraba. Las marcas estaban ahora también en las paredes del túnel. Esa noche no volví a dormir. Esa noche, me quedé sentada en la escalera que llevaba al sótano, mirando la puerta de hierro abierta. No podía dejar de pensar en esos ojos sumergidos, abiertos de par en par, mirándome desde el fondo. Había algo peor que el miedo, la certeza de que esa presencia me había elegido. Que me conocía. Quise marcharme. Tomar mis maletas y largarme de esa casa. Pero cuando salí al patio, noté que el mar estaba más cerca. Era absurdo, pero el acantilado parecía haberse reducido. Como si la costa avanzara con cada hora que pasaba. Y algo dentro de mí empezó a aceptar que lo imposible se estaba volviendo real. Me encerré en el despacho. Revisé de nuevo el manuscrito de Marta. Ahí, con letra desigual, describía rituales y advertencias. En uno de los últimos párrafos, decía: si llegas a verlo fuera del agua, no mires su rostro completo. Si lo miras, te llevará.
No entendía cómo podría salir de la fosa. Hasta que volví a escuchar los pasos arriba. Y esta vez, también los escuché abajo. Como si caminaran alrededor de la fosa. Como si subieran por la escalera. Un golpe seco retumbó en el piso de la sala. Me paralicé. No quería mirar. Sabía que estaba allí. No oía respiración. Pero sentía el aire más denso, más frío. Cada partícula de mi cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Pasaron minutos que me parecieron horas. Entonces, algo susurró mi nombre en un murmullo húmedo: Elena. Yo no había dicho mi nombre. Nadie en ese pueblo lo sabía. Cerré los ojos con fuerza. Pero un instinto me hizo abrirlos apenas un instante. Fue suficiente. Estaba de pie en el umbral de la sala. Una figura alargada, cubierta de algas podridas. La piel blanquecina, cuarteada, como un pergamino sumergido demasiado tiempo. Los ojos, sin párpados, completamente negros. La boca se abría y cerraba lentamente, dejando caer un agua oscura que manchaba la madera. No grité. No pude. Mi garganta se cerró. La criatura inclinó la cabeza. Sus labios se movieron en un murmullo que no entendí. Luego, dio un paso hacia mí. No sé cómo reuní valor. Corrí hacia la puerta principal. La empujé, pero no se abrió. Estaba clavada. Golpeé, pataleé, supliqué. Detrás de mí, escuché los pasos húmedos. Un olor a sal y podredumbre me envolvió. Por impulso, corrí hacia la cocina y me refugié en el armario de limpieza. Allí, con la puerta apenas entreabierta, vi cómo la criatura se detenía en medio de la estancia, como si olfateara el aire. Sus brazos eran largos, con dedos en forma de garfios. El agua goteaba de su piel formando charcos que se extendían lentamente hacia donde yo estaba. Fue entonces que comprendí que el agua le pertenecía. Que cada gota era parte de él. De pronto, el charco se deslizó hasta el umbral del armario. El olor era tan intenso que las lágrimas me brotaron solas. Y escuché su voz, esta vez más clara: Marta no cumplió. Tú cumplirás. El agua se detuvo a centímetros de mis pies. De pronto, algo en el piso superior se quebró con un estruendo, un espejo. La criatura levantó el rostro, como si recordara algo. Y en ese instante, se volvió líquido otra vez. Una marea negra que retrocedió escaleras abajo. Salí del armario y me desplomé en el suelo. El corazón me retumbaba en los oídos. Tardé horas en reunir el valor para mirar hacia el sótano. La puerta de hierro volvía a estar cerrada. Desde esa noche, supe que si no me iba pronto, no saldría viva. Pero una parte de mí comprendía que ya era tarde. Cada madrugada, al filo de las 3, la casa empezaba a temblar. La salitre se filtraba por las paredes. Y algo me susurraba mi nombre desde todas partes. Aquella noche, me di cuenta de que Marta no se negó al tributo. Simplemente no había logrado escapar. Y ahora, yo era la siguiente. No sé cuánto tiempo pasé encerrada. El reloj de la habitación se detuvo a las 3:17 de la mañana. Desde entonces, las sombras parecen alargarse más de la cuenta. Mi reflejo no se mueve como yo. Y a veces, siento que no soy yo. Comencé a oír pasos por toda la casa. Pero no pasos humanos, eran como garras húmedas arrastrándose, como si alguien, o algo, caminara sobre manos invertidas.
Cada sonido hacía que mis huesos vibraran. Intenté usar el teléfono. Muerto. La señal del celular, inexistente. Todo parecía cortado del mundo. Esa noche, me atreví a salir de la habitación. Caminé descalza por el pasillo, con una linterna que parpadeaba. Las paredes transpiraban agua salada. El papel tapiz se estaba despegando. Había grietas nuevas, delgadas como venas, por toda la madera. Pero lo peor fue cuando pasé frente al espejo del corredor. Yo seguí caminando. Mi reflejo se detuvo. ¿Qué eres?, pregunté en voz baja. Mi reflejo sonrió. Y movió los labios, la voz que trajiste contigo. Corrí. Entré al cuarto de mi tía. El diario seguía allí, junto a una vieja grabadora que no había notado antes. Encendí la cinta. La voz de Marta, débil y temblorosa, sonaba desde hace décadas. Yo también escuché su voz. También lo vi en el reflejo. El silente toma tu imagen, te copia, y cuando terminas de pronunciar su nombre 3 veces, ya no te perteneces. No lo alimentes. No sientas miedo. No mires al agua. Y no te escuches a ti misma. La grabación se cortó con un alarido. Luego, el carrete siguió girando en silencio. Me puse a llorar. Desde el techo, comenzaron a gotear pequeñas gotas oscuras. Cuando miré hacia arriba, vi algo que me heló el alma, mis propios ojos. No el reflejo. No una ilusión. Mis ojos, clavados en el techo, mirándome con rencor. La casa entera estaba viva. O poseída. O siendo transformada por esa cosa. En algún punto de la madrugada, bajé de nuevo al túnel. No por valor. Por desesperación. Si iba a morir, iba a entender por qué. El túnel era más largo esta vez. El pozo ya no era de piedra, era una abertura orgánica, como un orificio respirando, latiendo con vida propia. El agua no era agua. Era piel licuada. Carne húmeda. Desde el fondo, se oía un lamento eterno. Y allí estaba mi reflejo. De pie, justo al otro lado del pozo, dentro del agua. Vestida como yo, con los ojos fijos. La boca abierta en una sonrisa desfigurada. Devuélveme lo que es mío, susurró. Tú no eres real, dije. No, tú no lo eres. Entonces saltó hacia mí desde el pozo, como una sombra. La linterna cayó. El agua me cubrió. Y por un segundo, supe que iba a ahogarme en mí misma. Pero desperté. En mi cama. Empapada. El reloj marcaba 3:17 otra vez. Como si todo se repitiera. Me acerqué al espejo. Mi reflejo me observaba. Inmóvil. Sin parpadear. Levanté la mano lentamente. Ella también. Pero cuando toqué el cristal, yo temblaba. Ella no. Desperté, pero ya no estaba segura de haber dormido. El reloj seguía marcando las 3:17. El agua del mar golpeaba más fuerte que nunca contra la base del acantilado. La casa entera se sacudía como si intentara liberarse de su propia estructura. Mis manos estaban mojadas. Fui al baño, y al abrir la llave del grifo, no salió agua. Solo un espeso líquido oscuro, que olía a algas podridas. Y allí, en el espejo, ella estaba otra vez. Mi reflejo. Pero esta vez ya no fingía.
me observaba con una calma inhumana. Parpadeaba en un ritmo distinto. Respiraba más lento. Como si no necesitara el cuerpo, como si lo estuviera aprendiendo. Pronto te vas a ir, y yo me voy a quedar, dijo con mi propia voz. Salí corriendo. En la cocina, intenté buscar cerillas, gasolina, lo que fuera. Tenía que quemar la casa. Tenía que sellar ese pozo de donde salía todo. Pero cada cajón estaba lleno de agua, como si el mar se hubiera instalado en cada rincón. Entonces miré hacia la ventana. Y vi a otra, yo, parada afuera. Misma ropa. Misma cara. Pero la cabeza torcida, casi en ángulo recto. Me observaba desde el jardín, bajo la lluvia, con una sonrisa tan vacía que dolía verla. Corrí a cerrar la puerta. Pero las cerraduras ya no respondían. Las llaves giraban solas. Las bisagras crujían, como si estuvieran felices. Subí al ático, con el diario de mi tía entre las manos. Las últimas páginas eran frenéticas. Letras torcidas. Frases repetidas como mantras: no soy yo. No soy yo. No soy yo. El silente vive a través del reflejo. Primero te copia. Luego te sustituye. Luego se olvida que alguna vez fuiste real. Quemar el espejo. Quemar el espejo. Quemar el espejo. Miré el pequeño espejo de tocador que había en el ático. Estaba cubierto por un paño negro. Me acerqué. Y al levantarlo, ella estaba allí. Pero no era una copia. Era algo más. No tenía ojos. Solo cavidades vacías. Y aún así, me miraba. No tenía boca, pero la voz se escuchaba: ya nadie te recuerda allá afuera. Solo yo. Las lágrimas me caían sin que pudiera detenerlas. Me arrodillé. Golpeé el espejo con una lámpara, con un candelabro, con mis propias manos. Pero el cristal no se rompía. Las paredes comenzaron a resumar un líquido espeso. Sangre vieja. Los muebles se arrastraban solos, rodeándome. La casa estaba cerrándome el paso. El techo comenzó a crujir. Afuera, un trueno partió en dos el cielo, y al fondo, en el acantilado, una silueta idéntica a mí se arrojó al mar. Por un momento, me sentí vacía. Como si algo esencial se hubiera caído de mí, como si ya no estuviera dentro. Entonces, la lámpara del ático explotó. El espejo finalmente se resquebrajó. Solo un poco. Un hilo. La voz volvió, desde todas partes a la vez: una grieta es suficiente. Vas a perderte por ella. Y de pronto, ya no estaba sola en el ático. Había otra Elena, idéntica. De pie. Mirándome con ternura. Me ofrecía la mano. Ven. Lo entenderás todo si me dejas entrar. Yo lloraba. Y ella también. Pero sus lágrimas corrían hacia arriba. No sé cuánto tiempo estuve en ese ático. No sé si sigo aquí, o si esto ya lo soñó alguien más por mí. La otra Elena no se movía. Estaba parada a medio metro, con la misma cara que yo cuando era feliz. Antes de la casa. Antes del pozo. Antes del silente. Pero ya no podía gritar. Ya no tenía voz. Mi garganta ardía como si hubieran pasado años sin hablar. Ella me ofrecía la mano, y yo comencé a dudar. ¿Qué pasa si la casa no es el infierno?
¿Y si el infierno es no saber si sigues siendo tú? Miré a mi alrededor. Las grietas en el espejo habían comenzado a expandirse. El cristal parecía respirar. Jadeaba. Me arrastré hasta la esquina del ático, donde estaba el diario de mi tía. Una página final, antes cubierta por la humedad, ahora visible. Si lees esto, recuerda, el silente no invade. Él invita. Lo único que necesita es que creas que te habla con tu propia voz. La otra Elena se arrodilló frente a mí, con dulzura. Como si le doliera verme así. Como si realmente quisiera ayudarme. Y entonces me dijo, con mi propia voz, si tan solo dejaras de resistirte, estaríamos juntas. Seríamos una sola. Y el dolor se iría para siempre. Tuve una visión. Fugaz. Clara. Una vida sin miedo. Sin vacío. Una madre que aún vivía. Un cuerpo sin temblores. Una Elena completa. Solo debía dejarla entrar. Pero algo seguía latiendo en lo más profundo de mi pecho. Un resto. Una chispa. Me puse de pie. La miré. Y sonreí. Ella frunció el ceño. ¿Qué haces? Fui al espejo, que ya estaba cubierto de venas negras. Lo tomé con ambas manos. Lo siento, dije. Pero no pienso dejar de ser yo. Y lo arrojé al suelo con todas mis fuerzas. El espejo no estalló. Se abrió. Como si hubiera sido una ventana al revés. Y desde el otro lado, algo se abalanzó. No era una versión de mí. No era humano. Era el silente. Un cuerpo sin rostro. Sin carne. Un vacío con voz. Una presencia hecha de memoria rota. Me tomó del cuello. Me levantó. Y en un último momento de fuerza, metí la mano dentro del pozo del espejo. Y saqué lo que había dentro. No puedo describirlo. No era un objeto. Era mi nombre verdadero. Mi recuerdo puro. Y lo apreté tan fuerte en el puño que sangré. El silente gritó. Toda la casa gritó. Las paredes se partieron. El techo se desmoronó. Y el mar rugió como una bestia liberada. El mundo se volvió blanco. Desperté en la orilla, al amanecer. La casa había desaparecido. Solo quedaban fragmentos de vidrio sobre la arena. Y yo seguía viva. Aunque no del todo. Desde ese día, no puedo verme en ningún espejo. Solo hay niebla y una figura borrosa que me observa desde el otro lado. Y a veces, cuando el reloj marca las 3:17, esa figura sonríe. Como si aún esperara una grieta. Solo una más. Fin.